Comenzamos entonces el estudio de la picadura acética. Es la segunda de las enfermedades aeróbicas. Entonces la pregunta es la de siempre, la pregunta recurrente. ¿Cuándo y en qué condiciones ambientales y del vino se produce el desarrollo de esta enfermedad, de la picadura acética? Esta enfermedad es estrictamente aeróbica, de modo que para iniciar, presten atención a esta palabra, iniciar es clave, esta enfermedad se necesita la presencia del oxígeno. Ya vamos a ver por qué hago tanto hincapié en iniciar la enfermedad, aunque prefiero adelantarlo. Van a ver que esta enfermedad necesita la concurrencia del oxígeno al comienzo. Y después ya no lo necesita para continuar, porque ella misma lo va a producir al oxígeno. Entonces es una enfermedad en donde hay que tener muchísimo cuidado en que el vino en ningún momento tenga contacto con el oxígeno, porque a partir de ese momento esta enfermedad puede iniciarse. Y probablemente sea la más común, la más conocida, y podríamos decir también que es la enfermedad más natural que tiene el vino, porque la evolución natural de cualquier vino expuesto al aire es que se transforme en vinagre. Estrictamente hablando, podríamos decir que no es nada malo que un vino se transforme en vinagre, todo lo contrario, es lo natural. Lo que ocurre es que desde un punto de vista económico, si uno necesita obtener vino y finalmente en vez de vino obtiene vinagre, es una catástrofe. Por eso es que es tan importante tratar de evitarlas cuando uno está tratando de obtener vino. Pero no es el caso si lo que uno necesita es producir vinagre, porque es precisamente lo que uno quiere provocar. De modo que esta enfermedad puede ser una enfermedad en sí misma o puede ser un proceso en sí mismo, un proceso buscado, querido, para obtener un producto determinado, que en este caso será vinagre. Pero nos quedamos con el concepto de que lo que se busca es elaborar vino, por tanto queremos evitar esta enfermedad. Nosotros vamos a analizarlo bajo esta salvedad. Entonces, ¿en qué temperatura óptima son 34 grados? O sea que necesita temperatura más bien elevada. Ahora, el rango de temperatura es amplio, porque ya a partir de los 5 grados centígrados, 4 grados centígrados puede comenzar a producirse. Favorece también la graduación alcohólica baja, la presencia de azúcar residual. Fíjense cómo siempre la presencia de azúcar, la presencia de nitrógeno prontamente asimilable, de ácido málico, esos tres elementos, siempre que estén presentes, van a provocar cualquier tipo de enfermedad. O con muchas enfermedades o alteraciones. La abundancia de sustancias nitrogenadas obviamente favorece también el desarrollo de esta enfermedad. Acá el pH sí es un factor limitante, porque por debajo de 3,2 no se producen alteraciones. Acá hay un criterio enológico que me interesa que les quede bien grabado. Si ustedes leen autores de enología de países muy nórdicos, van a ver que no hacen tanto hincapié en los modos de precaución que tienen que tener a la hora de elaborar un vino para evitar la picadura acética, para evitar que el vino se transforme en vinagre. ¿Por qué? Porque en esos lugares naturalmente tienen pH bajos, entonces la posibilidad de transformar un vino en vinagre es muy baja, debido al pH. Esto es debido a esta razón. Obviamente que también se va a oponer a la certificación, la elaboración, cuando tenemos un grado alcohólico elevado. Ya a partir de los 15 grados de alcohol se empieza a hacer difícil la alteración. Cuando el vino ha sido clarificado con ferrocianuro de potasio, se usaba el ferrocianuro para lograr la estabilidad del vino frente al hierro. Cuando los vinos tienen
altos tenores de hierro. El hierro es un catión fuertemente oxidante, participa en condiciones oxidantes de una quebradura, que es la quebradura férrica. Bien, todo está relacionado. El hierro es oxidante, participa en una quebradura férrica. Bien, para eliminar el hierro, lo que se hace es una clarificación con ferrocianuro. Los vinos que han sido clarificados con ferrocianuro presentan una notable estabilidad biológica frente a esta alteración, probablemente porque el mismo ferrocianuro tiene una acción que inhibe, una acción concomitante, de manera que a la vez que elimina el hierro, inhibe la actividad de los microorganismos. En cuanto a las características organolépticas del vino, suele aparecer en algunos casos un ligero, muy ligero velo en la parte superficial, pero no siempre ocurre esto. El nivel de turbidez es muy tenue. Y en el aroma, probablemente en el olfato, es donde aparece alguna de las características más típicas, que es el típico olor a vinagre, que todo el mundo recuerda. Muchas veces se suele confundir el olor a vinagre con el olor del ácido acético, y no es el mismo, ya lo vamos a diferenciar, lo aclaro desde ahora. En el gusto, ¿qué características tienen el sabor? Normalmente los vinos que han sufrido una picadura acética son vinos en general que son ácidos. Los vinos que han sufrido una picadura acética tienen un ligero sabor ácido. ¿Por qué? Bueno, esto se debe a la presencia de una mayor concentración de ácidos. Normalmente incrementan la acidez. El hidrógeno da ese aspecto, da ese carácter ácido. Bien, el gusto desagradable de los vinos picados, en el gusto, fundamentalmente influye este compuesto, que es el acetato de etilo. Ya lo vamos a ver. Pero también estos ácidos, los propiónico y butírico, que son característicos de los vinos picados. Una de las características es que el aroma de los vinos se debe a la unión del ácido acético con el alcohol etílico. Ese es el concepto de acetato de etilo, ese es el aroma característico de los vinos picados. Y ese sabor ácido cortante se denomina acritud, es propio del ácido acético. Ayudado también por los ácidos propiónicos y butíricos. Son aromas desagradables. Por eso que, son ácidos que dan sabores desagradables. Por eso es que los vinagres normalmente suelen estar acompañados de cierta concentración de azúcar para suavizar, dar redondez, presentar un equilibrio a estos sabores ácidos característicos de los vinagres. Bien, ¿cuáles son los microorganismos responsables? Bueno, hay dos grandes grupos de bacterias, unas son las pseudomonas y otras las acetobacter. De las dos, probablemente las que participan de la alteración son las del grupo acetobacter, las bacterias del tipo acetobacter, que son muchas. Acetobacter paradoxum, ascendens, esta cepa, ascendens, forma velo, las otras no. Bueno, Acetobacter rancens, mesoxidans, suboxidans, bien. En general, estas son las bacterias que son responsables de la alteración. Bueno, y el mecanismo de esta, ¿cuál es el mecanismo de esta fermentación acética o picadura acética? Bueno, el sustrato sobre el cual actúan en este caso, a ser el alcohol. Recuerden que la enfermedad
que vimos anteriormente, la flor también tenía como substrato el alcohol etílico. Acá van a ver que el alcohol necesita de la presencia de oxígeno y no va a formar en primera instancia el ácido acético, que es lo esperado, sino que va a formar un compuesto intermedio, que es el acetaldehído, con una molécula de peróxido de hidrógeno, de una molécula de agua oxigenada. En el segundo paso, esa molécula de acetaldehído se va a hidratar y va a formar otro compuesto intermedio, acetaldehído hidratado, y este compuesto, mediante una acetaldehído deshidrogenasa, va a formar ácido acético y una segunda molécula de agua oxigenada. Muy importante, por eso la he destacado a esa molécula de agua oxigenada. Hay una enzima que es propia de los vinos atacados por bacterias acéticas, que es que la bacteria acética es gram negativa, catalasa positiva. ¿En qué nos influye a nosotros esta enzima? Es que la enzima catalasa va a tomar la molécula de peróxido de hidrógeno, dos moléculas de peróxido de hidrógeno, de agua oxigenada, va a formar dos moléculas de agua y una molécula de oxígeno. Y acá está la clave para entender una de las claves para entender esta enfermedad. Necesita oxígeno al comienzo, pero una vez que empieza a funcionar, la misma bacteria se prodiga el oxígeno que necesita para continuar funcionando. De modo que uno podría prestarse a este error. Ha tenido un vino mermo, verifica que se comienza esta enfermedad, la picadura acética, porque comienza a aumentar la acidez volátil, y dice, bueno, voy a subsanar el inconveniente eliminando totalmente el oxígeno de la pileta, la voy a llenar, no va a haber más oxígeno, y de esta manera se detiene la enfermedad. Grave error. No funciona así, porque la misma bacteria se va a prodigar una vez iniciado el proceso, ella misma se prodiga del oxígeno que necesita para el proceso. Entonces acá hay un error en donde hay que evitar caer, ¿no? Esto es muy importante. Bien, luego, fíjense, otro tema muy importante, les había hablado que el compuesto que fundamentalmente al que se debe el olor a vinagre es un acetato de etilo. El acetato de etilo es un éster, alcohol más un ácido, alcohol etílico más ácido acético. Da un éster, acetato de etilo. Y esto es el compuesto fundamentalmente al que uno relaciona con el aroma de vinagre, no al ácido acético, que he dicho, lo repito, da un cierto sabor acre, de acritud, cortante, desagradable en la boca, acompañado con la presencia de otros ácidos como el propiónico y el butírico, que se van a formar a partir de ciertos alcoholes, los alcoholes propílico y butílico. De modo que, entonces, los alcoholes propílico y butílico son otros componentes que son tomados por las bacterias acéticas y son transformados por ellas. También pueden atacar a la glucosa, formando ácido láctico y ácido glucónico. La presencia de este glucónico en los vinos afectados por acético es una huella de que ha habido ahí alguna alteración de tipo acético. Y también estas bacterias pueden tomar a los ácidos fijos, que los utilizan como alimento plástico, ¿no? Como alimento energético, y finalmente los transforman en anhídrido carbónico y agua, de modo que se produce una caída de la acidez. Fíjense cuántos datos, ¿no? Transforman los alcoholes propílico y butílico en butírico y propiónico, en ácido. La glucosa en ácido láctico y en ácido glucónico. Los ácidos fijos los degradan. El alcohol lo transforma en ácido acético, o sea, se produce un aumento en la acidez volátil. Otro aspecto, enturbia el vino, aparecen aromas desagradables. Bien.
Entonces, repito todo esto porque precisamente es un modo de entender el proceso, ¿no? Y esto ayuda después a poder hacer un correcto diagnóstico. Si quisieran ver cómo es el proceso en sí mismo, bueno, el alcohol, esta sería la célula, la pared celular, una bacteria. Entonces el alcohol etílico es metabolizado por la bacteria produciendo ácido acético. Luego, ese ácido acético, es decir, el alcohol etílico ingresa al interior, luego la bacteria elimina ácido acético y ese ácido acético se va a combinar con otra molécula de alcohol etílico distinta a la primera y va a formar el acetato de etilo. Pero para esto la bacteria necesita la concurrencia de la molécula de oxígeno. Molécula de oxígeno que al principio la obtiene del aire y después comienza a prodigárselo ella misma. Bien, entonces vuelvo a repetir una vez más, el acetato de etilo da esa característica de ascesencia, el ácido acético de acritud. Bien, entonces, ¿cómo prevenir esta enfermedad? Fundamentalmente evitando el contacto con el aire, tratando de que el vino no quede en contacto con el aire, trabajar con atmósfera gas inerte, trabajar con higiene, realizar los remontajes, bazuqueos, pisajes durante la fermentación de un modo correcto. Existe una prueba para verificar si un vino es resistente o no a la picadura acética, que es la prueba de Laval, una prueba en su momento que puso a punto este autor famoso, Ribero Gallon y Émile Peynaud, dos autores franceses. Es muy sencillo, se coloca en un Erlenmeyer que previamente ha sido esterilizado, el Erlenmeyer, no el vino, porque si esterilizan el vino después obviamente la prueba no sirve. Toman el vino del tanque tal cual está, lo colocan en un Erlenmeyer esterilizado para evitar contaminación cruzada, en contacto con el aire, con un tapón de algodón, en una estufa, a 27 grados, al cabo de unos días, se mide la acidez volátil y se la compara con la acidez volátil original. Si ha habido un aumento notable de la acidez volátil, quiere decir que el vino tiene una tendencia a producir, es inestable. O sea, hay una tendencia a que si se dan las condiciones, se produzca la picadura acética. Entonces, acá Ribero Gallon en su momento y Émile Peynaud pusieron como pauta para saber si el vino tenía la tendencia o no, 1,5 acidez volátil. Si superaba este dato, tenía la tendencia. Pero es mucho más eficiente ahora simplemente evaluar en qué proporción se ha aumentado la acidez volátil. El evaluar la proporción da mucho más datos que el valor de la acidez volátil en sí misma. Entonces, si la acidez volátil, por ejemplo, se incrementa al cabo de unos días en estas condiciones, un 50%, un 100%, un porcentaje alto, el vino tiene una tendencia a producir la picadura acética. De modo que si iniciamos un ensayo con un vino de 0,10 y al cabo de 4 días tiene 0,40, ha aumentado un 400% la acidez volátil. Ese vino tiene tendencia a producir en condiciones adecuadas a producir la picadura acética. En cambio, un vino que tenía 0,80 y al cabo de 4 días termina con 0,90, ese vino tiene poca tendencia a producir la picadura acética, independientemente del valor final. Bien, entonces, en cuanto a los remedios curativos, los pueden leer, hay un montón. Probablemente de todos, el más interesante sea la refermentación, porque naturalmente se produce un descenso de un consumo del ácido acético, un descenso del ácido volátil. En segundo lugar, el corte de los vinos. Pero sí, el corte de los vinos es con una condición, que es primero se haya
eliminado la condición de la picadura acética. ¿Cómo se hace para eliminar la condición de la picadura acética? Estabilizando biológicamente el vino. Si ha iniciado una picadura acética, la estabilización biológica se hace con una clarificación, filtración, pasteurización, eliminando el agente que provoca la picadura acética. Entonces, con estas ideas hemos terminado la picadura acética. Solamente me quedaba mencionar una cuestión biológica, un concepto biológico muy interesante para desarrollar en el futuro, que es la oxidación del ácido acético por microorganismos, puntualmente una levadura, Candida mycoderma vini. Todavía esto, desde un punto de vista bioquímico, biológico, no termina de ser un camino por ahora, pero probablemente en el futuro se pueda desarrollar y se pueda poner a punto ese camino, y sería un camino particularmente interesante porque sería un modo de corregir la acidez volátil de un modo natural, biológico.